Señores, es lamentable ver cómo el empeño, la resistencia que tiene el sector empresarial para la reforma al Código del Trabajo. Ellos están renuentes y insisten en que se elimine la cesantía laboral. Yo hace unos días comentaba y citaba a un colega comunicador que decía que la cesantía laboral lo que hace es retener a los empleados en lugares donde quizás no son bien pagados, los hace perder oportunidades porque están contando con esta remuneración que reciben al partir de una empresa, al ser desahuciados. Y él decía eso, que es como una atadura. Y sin embargo yo no lo veo así. La cesantía, lamentablemente, nos guste o no, es lo que garantiza a un empleado que cuando salga de una empresa, por la razón que sea, tiene algo de qué agarrarse. Porque la verdad es que aquí en el país tenemos sueldos que son de 11,000, de 12,000, de 10,000, 13,000, 15,000 pesos, que no le dan a una familia para ahorrar. El dominicano de por sí no tiene esa cultura de ahorrar, pero con los ingresos que percibe la mayoría de la gente, tampoco es posible que lo haga. Entonces, el empresariado insiste en que se le quite, digamos que este beneficio, este derecho que le corresponde a los trabajadores. Lamentablemente, por esta renuencia, esta traba que ellos han puesto, aún no tenemos consenso para la reforma al Código del Trabajo. Y lamentablemente, esa reforma que han planteado, es a ellos solamente que beneficia, porque le están quitando muchísimos beneficios a los empleados. Por ejemplo, en esta reforma se plantea que ya el domingo no será considerado como día no laborable. Es decir, que si yo trabajo en una empresa, el empleador tiene todo el derecho de decidir si yo tengo que trabajar los domingos y no pagármelo ni siquiera como no laborable. Es decir, que se paga doble como los días efectivos. Pero ellos insisten, es un tema porque, por ejemplo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que si no hay un consenso entre las partes, que son los trabajadores y el empresariado, lamentablemente no se pueden imponer los trabajadores. Pepe Abreu dijo que no van a ceder, obviamente. Él no hace mucho por los trabajadores, pero bueno, por lo menos está insistente en que no van a ceder. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo, no vamos a tener un código del trabajo. El gobierno oye lo que dice, por ejemplo, lo que dijo el consultor jurídico, que no pueden imponerse, el gobierno no toma ninguna acción. Es decir, aquí los trabajadores dominicanos yo entiendo que no tienen ningún respaldo de las autoridades. Es lamentable, es muy penoso. Pero el sector empresarial hace lo que le da la gana con la clase trabajadora. Mira, el tema de la cesantía, yo le digo, eso no se va a tocar, porque la crisis de comunicación, la crisis de todo tipo que se armaría aquí no va a ser pequeña para el gobierno. Y lo otro es que aquí, en los países que no hay cesantía, hay otro mecanismo igual que asegura que el trabajador no quede desamparado cuando termine su empleo. Aquí no hay otro mecanismo que no sea la cesantía. O sea, imagínense, aquí el seguro de desempleo no funciona, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque si bien los empresarios están hablando de quitar la cesantía, pero ¿cuál es la alternativa? Entonces, si quitan la cesantía. Así que yo creo que eso no se va a quitar. No creo que el gobierno sea tan tonto de meterse en camisa de 12 varas, de quitar eso, porque ellos acaban de salir de una situación con lo de la reforma fiscal que no se le dio. Entonces, hacer esto que la cesantía, imagínense, ningún gobierno se ha atrevido a tocarla por esa misma razón, porque saben lo que se armaría de aquí. Básicamente tú tirarte en contra al 50% del sector formal de este país, que eso a ningún gobierno, o sea, básicamente eso sería clavarse el cuchillo para una próxima elección. Bueno, yo entiendo que la única conquista que han logrado los trabajadores dominicanos, a pesar de que ya no hay estructura para protestar, antes existía el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ya eso no existe porque había dicho en un comentario anterior que un político compró ese partido, lo destruyó. ¿Cómo se llama? Pero ese no es el problema. Entonces, esa cesantía que logró tantos sacrificios y tantas luchas laborales, hay que mantener, e incluso si el empresariado dominicano en verdad le importara el 95%, sus trabajadores pusieran
otras cosas a favor del salario miserable que se paga en la República Dominicana en el sector privado. O sea, acomodaran los salarios, acomodaran eso. Pero como son empresarios mayormente agiostitas, perversos, invasores de impuestos, hacen de toda la diablura. Y bien decía el sindicalista Pepe Abreu que hay que tener mucho cuidado con el empresariado, porque son capaces de hacer cualquier cosa para tratar de eliminar la cesantía en el Congreso Nacional. Oiga, hasta dónde llega esta situación. Y eso tiene que cambiar en este país. Como decía Aridy, aquí el sector privado, el Estado no lo defiende. Hay un Ministerio de Trabajo, pero no es para esos fines. Yo no entiendo entonces qué sociedad, qué Estado de Derecho es que tenemos nosotros los dominicanos. Bueno, con este tema del Código Laboral, se duró aproximadamente un año trabajando, múltiples, más de 30 sesiones, tanto del Consejo, que está el Ministerio de Trabajo, están los trabajadores y están los empresarios. Se pusieron de acuerdo en más del 97% de las cosas, y en el único tema que no se pusieron de acuerdo fue en ese. El presidente había quedado de enviar el documento tal cual para que se procediera a modificar, ya que los empresarios nunca mostraron interés de querer variar su posición referente al tema de modificar la cesantía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso está fácil. Si no podemos, no nos puede pasar lo que nos pasó con el Código Procesal, que porque la iglesia y un grupo de liberales no se pusieron de acuerdo, seguimos teniendo un código que necesita ser reformado y tiene más de, ¿cuánto? 20, 30 años. Entonces, con este tema del Código Laboral, nosotros lo que entendemos es que los trabajadores tienen su posición firme. Si los empresarios quieren hacer algo, aporten. Ustedes entienden que a veces un trabajador se queda ahí porque está esperando su liquidación y demás. Perfecto, entonces ustedes pongan dentro de las modificaciones que el trabajador se vaya cuando se vaya. Ustedes le van a dar su liquidación y punto. No se hagan los pendejos, porque ustedes lo que quieren es inclinar la balanza para el lado de ustedes. Entonces, no es posible que una lucha una lucha que no ha costado tanto a los trabajadores se pierda porque el empresario no está de acuerdo en ese punto. Entonces no va a haber reforma al Código Laboral como no hubo reforma al Código Procesal. Tenemos que revisarnos en el país que estamos y tenemos que nosotros, las autoridades, jugar su rol, porque si el empresariado tiene una posición y usted entiende que eso es prácticamente un derecho, como quien dice, fundamental de los trabajadores, pues entonces usted como árbitro, usted entonces toma una posición y ejecute y someta y aprueben ese código lo más pronto posible. Yo entiendo que el gobierno se encuentra en una posición, en una disyuntiva muy fuerte, porque el empresariado es un sector muy fuerte, que tiene influencia también en el Congreso de la República, porque hay muchos senadores y diputados que son empresarios, señores. Aunque hay muchos que van a defender a la clase trabajadora, hay muchos que también son empresarios, y este también es un gobierno que responde mucho a la clase empresarial. Estamos un poco complicados porque es que es el sector poderoso, digámoslo así. Si la clase trabajadora no cuenta con el respaldo del gobierno, imagínate, una persona que tenga una familia que mantener, que necesite su empleo para mantener hijos, pagar servicios, pagar vivienda y todo eso, y vienen, imponen el tema de eliminar de las cesantías, ¿qué va a hacer la gente? Va a seguir trabajando, aún disgustado, pero va a seguir trabajando, lamentablemente. Pero también el gobierno, que habla mucho de eliminar el hambre y de erradicar la pobreza, esto va a aumentar la informalidad. ¿Y qué pasa? Que en un país donde hay tan alto nivel de informalidad, que ya aquí es bastante alto, el país no se desarrolla, lamentablemente. Entonces yo entiendo que el gobierno tiene que sentarse con la cabeza fría y analizar, hablar con el empresariado, porque lamentablemente ellos no están por ceder, y si el gobierno no se para y dice, espérate, ustedes no son lo que saben, lamentablemente vamos a seguir por mucho tiempo
sin consenso y por mucho tiempo sin la modificación al Código del Trabajo que tanto se requiere en este país, porque hay muchas modalidades de trabajo que se deben regular y otros factores. Y vuelvo e insisto, aún dejando la cesantía, esta reforma a quien más le conviene es al sector empresarial. Y con este sistema que hemos tenido, el empresariado dominicano se ha hecho rico durante mucho tiempo. Entonces yo no entiendo cuál es la insistencia ahora. Que bueno, es verdad que quizás las pequeñas empresas, las microempresas, no les favorezca tanto como a las grandes, porque obviamente son mucho más poderosas, tienen más capacidad. Eso sí yo lo entiendo. Pero aún así ellos son los que crean la fortuna. Y los empleados son la base. Lamentablemente, les guste a ustedes o no, ustedes sin la mano de obra, sin la clase trabajadora, no pueden prosperar. Así que no jodan tanto, en buena palabra.